Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. A medida que el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, una atmósfera de inquietud y expectativa se cernía sobre la tierra de Israel. Los corazones de los hombres y mujeres de la región estaban llenos de preguntas, anhelando respuestas a sus súplicas más profundas. Era un tiempo de incertidumbre en que la voz del Creador había permanecido en silencio durante lo que parecían ser interminables días. Entre la multitud se encontraba Zacarías, un sacerdote de la casa de Abías, quien había sido elegido por suerte para entrar en el templo y quemar incienso. Mientras estaba en la parte más sagrada del templo, se hallaba rodeado de sombras de expectativa y de la constante presencia del temor reverente, consciente de la importancia del momento en que se encontraba. Se remontaba a las Escrituras, recordando cómo Dios había respondido plegarias en momentos similares en el pasado. Salmo 141, 2. De repente, un ángel del Señor se presentó ante él, la gloria de Dios iluminando el lugar, y Zacarías, sumido en temor, cayó sobre su rostro. El ángel le habló con palabras que resonaron en su interior como un eco de esperanza. No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y le llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. Lucas 1, 13-14. Zacarías, dudoso y lleno de incredulidad, cuestionó al mensajero divino. ¿Cómo puedo estar seguro de esto, dado que soy viejo y mi esposa avanzada en años? Su voz estaba llena de ansiedad, incapaz de ver la grandeza del plan soberano de Dios que se desplegaba ante sus ojos. El ángel, que se identificó como Gabriel, le dijo, yo estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y traerte estas buenas nuevas. Y he aquí, serás mudo y no podrás hablar hasta el día en que estas cosas sucedan, por cuanto no has creído mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Lucas 1, 19-20. Con un corazón temeroso y lleno de asombro, Zacarías salió del templo. La congregación afuera lo esperaba, ansiosa por saber de su encuentro con lo divino. Sin poder hablar, hizo señales con las manos, buscando comunicar la maravilla que había vivido. Mientras los presentes le observaban con curiosidad, el sacerdote se dio cuenta de que Dios no solo había respondido a sus oraciones, sino que había planeado algo más grande, el nacimiento de Juan, quien sería el precursor del Mesías. Esa noche, al llegar a casa, Zacarías compartió la revelación con Elizabeth, quien, al oír las maravillosas palabras, fue llena de gozo y se sintió fortalecida en su fe. Ella, sintiendo el toque del Espíritu, proclamó, así me ha dicho el Señor, y se han cumplido sus promesas sobre mí. A medida que pasaban los días, el tiempo se acercaba para que Elizabeth diera a luz. La alabanza y la expectativa de que algo grandioso sucedería crecía a su alrededor. Sin embargo, lo que aún no conocían, y que pronto se revelaría, era que su hijo sería un hombre comisionado por Dios para preparar el camino del Salvador, quien cambiaría el destino de la humanidad. Era solo el principio del cumplimiento del plan divino, un acto en la historia maravillosa de la redención. ¿Qué más preparaba el Señor en los días por venir? La conmoción de lo que estaba por suceder comenzó a resonar en el aire, dejando a todos sumidos en una expectativa sagrada, mientras el mundo aguardaba su liberación. Con el paso de los días, la espera se convertía en un canto de anticipación. Elizabeth, radiante y llena de gozo, sentía que dentro de ella se gestaba no solo un hijo, sino el cumplimiento de una promesa antigua. Había orado durante años, susurrando cada ruego al Señor en un silencio que había parecido eterno. Ahora, mientras miraba el cielo sobre su hogar en Judea, comprendía que cada lágrima, cada susurro, había sido un ladrillo en el camino hacia este milagro. Zacarías, sin poder pronunciar una palabra, dedicaba sus días a meditar y a buscar al Señor con un fervor renovado. La mudez, aunque al principio un castigo, se convirtió en un santuario de reflexión. En su corazón resonaban las promesas del antiguo pacto, la memoria de los profetas que habían anunciado la llegada de un Salvador lo llenaba de asombro. El eco de las palabras de Gabriel aún vibraba en su mente, tu oración ha sido oída. En la aldea, el nuevo rumor se propagaba. Las mujeres hablasen entre sí con incredulidad y alegría, apuntando con asombro a la vida creciente dentro de Elizabeth. A menudo, se reunían en su hogar, trayendo ofrendas de comida y alabanzas al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, convencidas de que algo milagroso estaba por suceder. Los días se convirtieron en semanas, y Elizabeth llegó al tiempo de su parto. El aire se llenó de tensión y expectativa, similar a cuando una tormenta eléctrica se acumula en el cielo. Una noche, mientras las estrellas brillaban intensamente, los primeros dolores de parto se apoderaron de ella.
Con cada contracción, se oía un sonido de esperanza, un pequeño clamor que sabía que estaba destinado a cambiar el curso de la historia. Zacarías se mantenía a su lado, sintiendo el impulso divino en cada latido de su esposa. Los recuerdos de sus dudas y de la respuesta celestial revoloteaban en su corazón. Cuando finalmente llegó el momento, Elizabeth dio a luz, y el llanto del niño resonó como un eco de redención. Juan había llegado. Los que estaban presentes, Jesús y el cálido abrazo de la noche, llenaron la habitación con una atmósfera de adoración. Sin embargo, el camino de fe de Zacarías no estaba aún completo. Aún quedaba un acto de obediencia que debía cumplirse. En aquellos primeros momentos, mientras Elizabeth abrazaba al pequeño, las mujeres de la aldea discutían los nombres que le pondrían al niño. Llamémoslo Zacarías, como su padre, sugerían, emocionadas, pero el Espíritu del Señor susurraba a Zacarías algo diferente. En medio del jueceo y los murmullos, pidió una tablilla, y escribiendo con firmeza, proclamó, su nombre será Juan. Los murmullos cesaron repentinamente. La obediencia de Zacarías, cuando finalmente habló, reveló una profunda verdad y lo liberó de su mudez, y en ese momento, su boca fue abierta, y se llenó de alabanza a Dios. Lucas 1, 64. Las palabras fluyeron como un torrente, llenando todos los corazones de temor y admiración. ¿Qué otro milagro habría de nacer en sus corazones, al ver cómo Dios, en su tiempo perfecto, cumplía lo que había prometido? La alabanza entonces se convirtió en un lamento, una súplica hacia las promesas divinas. Zacarías, con su boca ahora abierta, proclamó la gloria de Dios por la gran misericordia con que había tratado a su familia. Sin embargo, mientras su alabanza resonaba en el aire, un temor reverente comenzó a hacerse eco entre el pueblo. ¿Quién sería este niño Juan, que desde su nacimiento había sido mencionado como precursor del que había de venir? La revelación era cada vez más clara y poderosa, y la historia de la redención se estaba tejiendo a partir de los hilos de fe de un padre y una madre. Mientras el mundo despertaba a la promesa, una nueva pregunta surgía: ¿cuál sería el destino de este niño llamado Juan, que no solo había sido un regalo, sino una respuesta a la oración de generaciones pasadas? En esos momentos de incertidumbre y gloria, se tejía el siguiente capítulo del plan soberano de Dios. El asombro aún impregnaba el aire como una fragancia divina. Zacarías, ahora libre de su mudez, no cesaba de alabar al Señor mientras la multitud a su alrededor comenzaba a comprender la magnitud del milagro acontecido. Sus palabras se tornaban corazones dispuestos a escuchar, recordando las promesas del Antiguo Testamento que hablaban de un precursor que prepararía el camino del Señor. Elizabeth, envuelta en un amor incondicional por su pequeño, sintió que el horizonte de su vida se iluminaba con un propósito celestial. No era solo el nacimiento de su hijo, sino el eco de siglos de promesas que resonaban en cada rincón de su ser. Pero, mientras la alabanza subía, también lo hacía un velo de temor. ¿Qué papel jugaría su hijo en el plan soberano que Dios había trazado? Los días pasaron y se celebró la circuncisión de Juan, un rito que llevaba consigo no solo el cumplimiento de la ley, sino una dedicación al destino que se le había encomendado. Las familias se congregaron, la euforia reinaba, pero Zacarías sabía que las palabras que pronunciaría a continuación podrían definir el futuro de su hijo. En un ritmo solemne, pidió nuevamente la tablilla. Allí, dibujó palabras de profecía que se irían revelando con el tiempo: tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo. Mientras Zacarías pronunciaba cada sílaba, una sombra de reverencia cubrió a los presentes. En su corazón, latía la convicción de que su hijo no solo sería un hijo, sino un herald de la llegada del Mesías. Él había sido elegido, como lo fue Elías, para preparar el camino. Su voz resonaba en el aire sagrado, y mientras la multitud escuchaba, la inquietud en sus corazones se transformaba en fe. Las palabras de Zacarías purificaban su incertidumbre, y la promesa renacía en ellos. Y a su pueblo les dará conocimiento de salvación, proseguía. La multitud se conmocionaba, atenta a lo que estos oráculos significaban. En lo hondo de cada alma había un anhelo de redención, y ahora esa esperanza comenzaba a tomar forma. Sin embargo, al mismo tiempo que la gloria de aquel momento elevaba sus espíritus, la realidad de lo que vendría acechaba entre sombras. ¿Podrían entender realmente el sacrificio que se requeriría del precursor? Juan no solo sería un profeta, él contendría la esencia de la misión de Dios para el pueblo. Entre los murmullos de júbilo, flotaba una pregunta inquietante: ¿estarán preparados para lo que Dios exigirá de ellos? Zacarías contempló a su hijo, envuelto en mantas, la luz de un nuevo amanecer reflejándose en su pequeña cara.
Una mezcla de alegría y temor se apoderó de él. La gran obra de Dios comenzaba con este niño, y sabía que los tiempos venideros no serían fáciles. Aunque estaban en la cúspide de la celebración, la sombra de un futuro incierto se cernía sobre ellos. Mientras la multitud se dispersaba, el eco de las profecías resonaba en los corazones de cada oyente. La nación de Israel, sedienta de liberación, se preparaba para escuchar palabras que cambiarían el curso de la historia. Juan no solo llevaría un mensaje, sería parte integral del plan divino, una antorcha en las tinieblas, y así, mientras la estrella de la mañana anunciaba un nuevo día, Zacarías, Elizabeth y Juan serían parte de algo mucho más grande de lo que jamás podrían imaginar. La historia se estaba escribiendo, y cada latido era un verso en la composición de la redención. Pero aquí surge la pregunta final: ¿qué sucederá cuando la voz que clama en el desierto pida arrepentimiento? El camino se trazaba, pero la transformación del corazón, el volver a Dios, todavía aguardaba a ser revelada. Las promesas de Dios nunca vuelven vacías, y como sellos de un pacto eterno, la historia de Juan y su misión apenas comenzaba, introduciendo a Israel a la mayor revelación de todos los tiempos, el Mesías. ¿Estarían listos para lo que se avecinaba? A medida que los días se deslizaban y la luz del alba se convertía en el susurro del sol, Zacarías sentía la tensión de un destino ineludible. La dedicación de su hijo ante Dios no solo era un acto de obediencia, sino un símbolo de que el cielo estaba moviendo sus piezas en un tablero de redención. A través de la atmósfera sagrada, el murmullo de la multitud se mantenía vivo, sus corazones latiendo en anticipación del cumplimiento de lo que había de venir. Juan crecía, llenando cada rincón de la casa con risas y gritos infantiles. Elizabeth lo miraba con amor, sabiendo que el pequeño cargaría un peso sobrenatural. Sin embargo, ella no podía evitar preguntarse: ¿cómo será la vida de mi hijo en esta misión divina? ¿Estarán los corazones de nuestro pueblo listos para el mensaje que traerá? Sus pensamientos eran ecos de las promesas del Señor que sabían que se cumplirían, pero la carga del futuro pesaba sobre ella como un manto de verdad. Una mañana, mientras Juan jugaba con una pequeña piedra, Zacarías decidió buscar un lugar apartado para orar. Sus lágrimas caían, y su corazón, lleno de temor y esperanza, clamaba al Altísimo: Señor, te agradezco por el don de mi hijo, por el privilegio de ser su padre. Pero, ¿qué le depara el destino? Hazme saber cómo guiarlo en esta jornada hacia la gloria. Y mientras oraba, sintió que el viento comenzaba a soplar con una fuerza dulce, como si una respuesta celestial se acercara. De repente, una voz resonó en sus oídos, vibrante y clara: Te he escuchado, Zacarías. Tu hijo será la voz que clamará en el desierto, derribando muros de corazones endurecidos. Él hará que el camino de mi pueblo sea llano, y en su misión de restauración, muchos conocerán la salvación. Unas semanas pasaron, y el eco de la voz aún resonaba en el corazón de Zacarías. Una inquietud espiritual se apoderó de él al meditar sobre las Escrituras. Profecías que prometían la venida de un Salvador comenzaban a tomar forma en su mente, y con esta nueva revelación, Zacarías se sentía compelido a compartir su entendimiento con su esposa y aquellos cercanos. Elizabeth, dijo con voz firme, Juan no será solo un mensajero ordinario. Él traerá un llamado, un tiempo de arrepentimiento precederá a la llegada del Mesías. El pueblo debe volver a la pureza de sus corazones, y es nuestro deber prepararlos. Elizabeth lo miró con ojos fijos, sorprendida por el nuevo destello de entendimiento. Sin embargo, la preocupación también comenzó a calar en su alma. ¿Sería el pueblo capaz de entender la profundidad del arrepentimiento? La historia de Israel estaba marcada por ciclos de desobediencia, e incluso cuando la redención estaba a la vista, su resistencia podría cerrarles la puerta a la salvación que se les ofrecía. Los días de predicación de Juan, ansiando llamar a la penitencia, podrían no ser recibidos con el mismo fervor con el que ellos anhelaban la llegada del Mesías. Mientras Zacarías compartía su visión con aquellos que se congregaban a su alrededor, se intensificaba una voz sutil en su interior: ¿qué sucederá cuando la voz clame en el desierto? Algunos se volverán, mientras que otros se endurecerán. Aquella parecía ser la batalla que vendría, un lamento profético que resonaría tanto en los oídos de su pueblo como en el corazón del cielo. Así, la misión empezaba a dibujarse con líneas trazadas por profecías antiguas, una revelación del amor de Dios que, no obstante, enfrentaría la dureza del corazón humano. En el horizonte, se perfilaba el destino no solo de Juan, sino de toda una nación pendiente de recibir el mensaje divino, y aun cuando los ecos de la promesa de salvación se acercaban como un torrente, Zacarías se preguntaba: ¿estará mi pueblo listo para el desafío del arrepentimiento? ¿Y qué sucederá cuando la luz del Mesías ilumine sus sendas?
El tiempo de la revelación se aproximaba, y con él, un nuevo capítulo en la historia de la redención que aún aguardaba por ser escrito en el corazón de cada creyente. Los meses se deslizaban suavemente, como ríos de tiempo, llenos de secretos y el peso de un futuro inconmensurable. Zacarías sentía la expectativa en el aire mientras observaba a su hijo Juan, quien jugaba con entusiasmo entre los brotes de la primavera. La vida, vigorosa y fresca, parecía ser un espejo de la esperanza que Dios había sembrado en sus corazones. Un día, mientras el viento traía perfume de flores silvestres, Zacarías fue abordado por algunos de los ancianos de la ciudad. Se reunieron a la sombra de un olivo, donde el silencio reverente los envolvía. Zacarías, hemos oído rumores sobre las palabras que pronuncias. Hablan de un llamado, de un messenger que prepara el camino del Mesías, dijo uno de ellos, su voz temblando de curiosidad y temor. Zacarías respondió con solemnidad. No son mis palabras, son las del Altísimo. Juan es llamado a preparar el corazón de nuestro pueblo. Deben volver a él, a la verdad que se ha oscurecido por las sombras de la indiferencia. La mirada de los ancianos se tornó seria. Sabían que lo que Zacarías decía no era ligero, era una invitación a una transformación radical, una renuncia a la comodidad y un desafío espiritual. Los ancianos, sin embargo, llevaban consigo el peso de la tradición. Pero nuestro pueblo ha permanecido en la fe. ¿Por qué es necesario este llamado tan urgente? ¿Acaso no somos ya hijos de Abraham? La incredulidad sutil flotaba en el aire, desafiando las palabras de Zacarías. Interviniendo con más fuerza, Zacarías explicó, la Escritura habla con claridad, convertíos a mí, y yo me convertiré a vosotros. Zacarías 1:3. El pueblo debe ser apartado, no solo externamente, sino internamente, porque el día del Señor se acerca. Cada palabra salía de su boca con la urgencia de un mensajero enfrentándose ante el fuego inminente. Las noches comenzaron a ser momentos de diálogo entre Zacarías y Elizabeth. Ella, siempre perceptiva, sentía que la carga de la misión de su hijo intensificaba las ansias del futuro. Zacarías, ¿sabes cómo lo recibirán? El pueblo ha estado sumido en la rutina, atrapado en la oscuridad. Hay profecías, sí, pero los corazones están endurecidos. Preguntó con temor, su aliento entrecortado por la sinceridad. Los profetas han advertido sobre un remanente fiel, respondió Zacarías, invocando el eco de las Escrituras. Esos corazones sensibles escucharán. El Señor tiene reservado un espacio de gracia, una luz que se abrirá para aquellos que anhelan la verdad. Pero la batalla es dura, y no todos se volverán. Mientras las semanas pasaban, la noticia del inminente ministerio de Juan comenzó a recorrer las aldeas. Algunos se reían, otros mostraban desacuerdo, pero había quienes se movían en busca de respuesta. A través de murmullos, se escuchaban ecos de profecías antiguas, y la palabra de Dios comenzaba a estar en labios de muchos. La incertidumbre y la esperanza cohabitaban como dos caras de una misma moneda. Una noche, mientras Zacarías permanecía en oración, sintió la carga de la misión presionar contra su pecho. Señor, ¿qué haré si tu pueblo no escucha? ¿Cómo se levantará la voz en el desierto si no ven su necesidad? Al alzar la mirada hacia el cielo estrellado, recibió la respuesta del Señor. Recuerda, Zacarías, que soy yo quien quita el velo de los corazones. Como en los días de Elías, un remanente fiel responde al llamado. A través de esas palabras, Zacarías comenzó a comprender que la batalla no era solo por su hijo, sino por las almas del pueblo entero. Distantes ecos de redención resonaban en su alma, y la certeza de que el plan de Dios estaba siendo alineado en todo su esplendor se convirtió en un refugio. En ese instante, el compás del tiempo reveló su siguiente curso, una conexión vital entre la sombra del desierto y lo que vendría. Mientras el sol se ocultaba, Zacarías escuchó la voz del Altísimo dejar una pregunta en su corazón: ¿estás listo para ser un testigo del cumplimiento de mi pacto, aun cuando el camino parezca incierto? La sombra de algo grandioso se cierne sobre ti y tu hijo, y pronto el mundo conocerá mi plan de salvación. El frescor de la mañana trajo consigo un nuevo horizonte para Zacarías y Elizabeth. La brisa suave acariciaba sus rostros, mientras una serie de pensamientos se entrelazaban en la mente de Zacarías. Sentía que un cambio trascendental se avecinaba, como si las mismas estrellas estuvieran alineándose en el cielo grisáceo para señalar la llegada de un propósito divino. Hoy es un día especial, susurró Elizabeth mientras preparaba la casa, notando el brillo en los ojos de su esposo. Siento que algo significativo está por ocurrir. Zacarías sonrió, pues compartía la inquietud que su esposa expresaba. En su corazón, sabía que Juan debía estar listo para su ministerio, pero la indecorosa indiferencia de su pueblo lo llenaba de ansiedad.
cómo convencer a aquellos que se aferraban al pasado y a la tradición, como si Dios estuviera contestando a sus pensamientos, el cielo se oscureció repentinamente. Un viento fuerte empezó a soplar, llevándose consigo las nubes, como si el mismo cielo se preparara para revelar su gloria. Zacarías sintió una inquietud en sus entrañas, era como un presagio de que la intervención del Altísimo estaba cerca. Debemos llevar a Juan al río, ordenó Zacarías, sintiendo que el tiempo había llegado. Es el momento para que el pueblo lo conozca. Cruzaron los campos hacia el río Jordán, donde las aguas fluían con una noticia antigua de promesas y redenciones. A medida que se acercaban, Zacarías pudo ver que ya se habían congregado algunos curiosos, cada uno de ellos llevando consigo su propio anhelo, su propia historia y su propia carga. Al llegar, Zacarías observó cómo su hijo jugaba cerca de las aguas. «Juan», le llamó. El niño se volvió, su mirada inocente iluminando su rostro. «Hoy es el día de la revelación. El Señor ha preparado el camino, y tú eres su voz». La pasividad de la multitud comenzó a romperse ante la emoción del momento. Algunos se acercaron, y el murmullo se transformó en palabras de interés. «¿Quién es este niño? ¿Por qué su padre habla así?», decían entre sí, inquietos. Los corazones, endurecidos por años de tradición, comenzaron a hacer eco de una esperanza latente. Zacarías tomó a Juan entre sus brazos. Este es el que prepara el camino. Pronto habrá una voz en el desierto que llamará a la reconciliación. Las palabras resonaron en el aire como un canto de ángeles, atravesando las barreras del escepticismo. Mientras la multitud se agrupaba, el cielo comenzó a despejarse, revelando una intensa luz que lo envolvía. Era como si lo divino se manifestara ante sus ojos. «Juan», dijo Zacarías con firmeza, «predica la verdad, el pueblo necesita escuchar. El camino se está preparando y el tiempo se acerca». Los murmullos de la multitud se convirtieron en un clamor de búsqueda. «¿Qué debemos hacer para ser salvos?», preguntaron algunos, tocando sus corazones. Zacarías miró al cielo, su pecho rebosante de fe, el eco de las palabras de Dios resonaba en su espíritu. «No te preocupes por el resultado, porque el camino es mío. He llamado a los que escuchan y mi mano se mueve entre los que están dispuestos». Zacarías sintió la paz del Altísimo abrazándolo, una revelación de que el remanente fiel comenzaba a levantar su voz, pero mientras la esperanza brotaba entre los ambientes, Zacarías sintió una sombra de inquietud. ¿Acaso el pueblo estaba listo para la verdad que se avecinaba? En su corazón, la pregunta permanecía: ¿qué sucederá cuando el profeta comience a declarar la grandeza del que ha de venir? Sintiéndose como un instrumento de un plan mayor, Zacarías vio las cosas desde una nueva perspectiva. Y en ese momento, la voz del Altísimo quebrantó su meditación: «Un nuevo pacto se establecerá, y el mundo conocerá mi corazón. Las lágrimas de la humanidad darán lugar a ríos de salvación». Zacarías sabía que las palabras de su Dios no eran en vano. Un giro inminente en la historia venía. Prepárense. Porque el cumplimiento de la profecía se manifestará, y la gloria del Señor será revelada. Sin embargo, el eco de la pregunta resonaba en su interior: ¿estarán listos para recibir lo que les he preparado? La multitud se había congregado en torno a Zacarías y Juan, ansiosa por escuchar más. Las miradas, antes distraídas, ahora estaban fijas en el niño que, con su pequeño cuerpo, cargaba el peso de una gran promesa. Zacarías, sintiendo la mirada expectante de aquellos que lo rodeaban, pronunció con voz poderosa: «Así dice el Señor, preparen el camino, enderecen sus sendas, el que viene trae luz y vida a los que están en tinieblas». Las palabras vibraron en el aire, y los corazones comenzaron a palpitar con un ritmo nuevo, uno que resonaba con la fidelidad de Dios. Pero entre la multitud, algunos rostros mostraron incertidumbre. «¿Acaso este niño puede ser el Mesías que esperamos?», murmuraban los escépticos. Zacarías, notando las dudas, recordó las promesas antiguas que Dios había hecho a su pueblo, las promesas que no se desvanecerían incluso frente al más profundo escepticismo. De repente, un hombre avanzó entre el gentío. Su rostro estaba surcado de arrugas, cada una de ellas contando historias de sufrimiento y anhelo. «Yo he esperado por años, pero mi fe ha flaqueado. ¿Por qué debería creer ahora?», preguntó, su voz cargada de desesperanza. Zacarías, sintiendo el peso de la duda del hombre, se inclinó hacia adelante. La fe no se basa en lo visible, sino en el que es fiel. Dios ha hablado por medio de profetas desde tiempos antiguos. Escuchen a mi hijo, porque él será la voz de uno que clama en el desierto. Justo entonces, un claro resplandor llenó el cielo, como si el mismo sol hubiera decidido unirse a la proclamación.
El viento, ahora suave, trajo consigo un murmullo divino lleno de promesas. Todos los presentes sintieron una sacudida en sus corazones, como si algo dentro de ellos estuviera despertando. Vengan, continuó Zacarías, y sean testigos de la obra que Dios está a punto de llevar a cabo. Un nuevo pacto está a la puerta de su corazón, y todo aquel que se acerque por fe verá la salvación. La multitud, sintiendo la urgencia en sus almas, comenzó a acercarse a Juan, ansiosos por escuchar la proclamación de la verdad que traía consigo, y mientras Juan daba sus primeros pasos hacia el cumplimiento de su destino, Zacarías sintió en lo profundo de su ser que algo grande y poderoso estaba en camino. ¿Quién soy yo para guiar a este pueblo?, se preguntaba en silencio, pero entonces la voz del Altísimo resonó nuevamente en su interior: tú eres un instrumento, un siervo fiel. Al proclamar la verdad, tú también prepárate, porque la verdad traerá confrontación. Las palabras del Señor llenaron de temor y reverencia el corazón de Zacarías. La rienda de la historia comenzaba a tomar forma, pero el costo de tal verdad podría ser alto. ¿Estarán preparados para oír la verdad? ¿Serán capaces de soportar el peso de la luz que viene a exponer sus sombras? Al caer la tarde, la gente se recogía en grupos, intercambiando dudas y esperanzas. La conversación crecía, los corazones palpitaban al unísono por la expectativa de lo que estaba por llegar. ¿Y qué de aquellos que se niegan a escuchar?, cuestionó un anciano de la multitud. Zacarías se sintió llamado a contestar: Dios pondrá sus verdades en evidencia, y unos se inclinarán, mientras otros se endurecerán. Pero la promesa perdurará. Sin embargo, la nube de incertidumbre no se disipó. En su corazón, Zacarías guardaba la inquietud de que el camino hacia la verdad no sería fácil. En ese momento, su espíritu se elevó en oración: Señor, a medida que declaremos tu verdad, danos valor para enfrentar la resistencia. Que podamos ser un faro en la oscuridad, y que tu gloria brille a través de nuestras vidas. La reunión de aquella tarde concluyó, pero Zacarías sabía que el verdadero inicio estaba aún por venir. Una mayor revelación del corazón de Dios está en camino, pensó, y cuando el tiempo se cumpla, el mundo conocerá a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Así, sentía en su interior la presión de un nuevo pacto que avanzaba, listo para ser desatado. ¿Qué pasará cuando la esperanza y la verdad se encuentren en el grito de uno que clama en el desierto? Resonaba en su mente, dejando este interrogante como un eco vibrante en el aire. Mientras la gente se dispersaba tras la intensa reunión, las palabras de Zacarías resonaban en los corazones como el eco de la verdad divina. ¿Qué será de nosotros ahora?, murmuraron algunos, sus rostros iluminados con la esperanza de lo que vendría, mientras otros se alejaban, sacudidos por el remordimiento de sus dudas. Juan, aunque pequeño en estatura, ya comenzaba a experimentar el peso del llamado que lo había elegido antes de su nacimiento. Con mirada contemplativa, observaba a la multitud informándose con ansia sobre el mensaje que su padre había proclamado. La chispa de la misión divina alimentaba un fuego en su interior, aunque la confrontación se avecinaba y el costo conllevaría mucho más que palabras. En medio de la agitación, Zacarías, aún con el eco de la voz de Dios resonando en su mente, decidió buscar a Dios en la quietud de la noche. Se alejó hacia las colinas cercanas, donde la soledad y la frescura del aire nocturno le ofrecieron un espacio de conexión con su Creador. Mientras miraba hacia las estrellas, cada una brillando con la promesa de un nuevo amanecer, su corazón ardía con preguntas: ¿serán tus caminos como los nuestros, Señor? ¿Prepararás a tu pueblo para las verdades que revelarás a través de mi Hijo? Esa noche, un profundo silencio llenó el mundo a su alrededor, y era en ese silencio que Zacarías escuchó nuevamente la voz del Altísimo, clara y potente: el tiempo se acerca, y aquellos que claman en el desierto están por llegar. Pero ten cuidado, mi siervo, las verdades que se revelarán desmantelarán esperanzas enraizadas en la falsa religión. Zacarías sintió un escalofrío recorrer su espalda, comprendiendo que no solo había un llamado, sino un destino marcado por desafíos y oposición. ¿Qué te diré a la gente, Señor? ¿Cómo les proclamaré que han sido engañados por las sombras de la tradición? Preguntó, deseando tener la respuesta que tranquilizara su inquietud. Entonces, el firmamento pareció abrirse y las estrellitas pulsaron con un brillo renovado. Diles que hay un camino que lleva a la verdad. Diles que he estado esperando su regreso. La libertad que viene es a través de un arrepentimiento genuino, no a través de rituales vacíos. Las cadenas de la opresión caerán al oír la voz de mi siervo. Al alba del nuevo día, Zacarías regresó al pueblo, su ser ardía de convicción y temía al mismo tiempo. Debo ser un instrumento de tu paz, Señor, murmuraba para sí. Cuando entró de nuevo en la multitud, se sintió diferente.
Esta no era solo su voz, sino el susurro de Dios que necesitaba ser transmitido. La multitud se había reunido una vez más. Sus murmullos estaban cargados de inquietud y expectativa. ¿Qué dirección tomará este niño?, preguntaban algunos, mientras otros anhelaban escuchar solo palabras de aliento. Con el amanecer aún fresco, Zacarías se levantó y, recobrando su valor, comenzó a hablar. El día se acerca cuando se revelarán las verdaderas intenciones de los corazones. No todos estarán listos para recibir la luz que viene, pues sus sombras serán expuestas. Las miradas se fijaron en él, algunas desafiantes, otras temerosas. Zacarías se sintió envolverse en una atmósfera cargada de tensión y poder. Así dice el Señor, yo vindicaré a mi pueblo. El que viene tras de mí es más poderoso, y su hacha está en mano, dispuesto a cortar los árboles de la incredulidad. Los murmullos aumentaron, y un hombre entre la multitud, conocido por su sabiduría, levantó la mano para preguntar, ¿y si hay muchos que se aferran a sus tradiciones? ¿Qué pasará con ellos? La pregunta caída como un peso en el aire, pero en el corazón de Zacarías resonó la respuesta que ya había sido revelada. Dios tiene su tiempo. Muchos hallarán perdón cuando se arrepientan, mas otros se endurecerán, pues la verdad confrontará las mentiras que habitan en el corazón humano. La noche caerá sobre los que no elijan la luz, y yo temo por ellos. Mientras las palabras de Zacarías llenaban el aire, un murmullo de inquietud se extendía. Por la multitud. ¿Estaremos entre aquellos que se aferrarán a la luz o entre los que se sumergirán en las sombras? Reflexionaron muchos. Zacarías sintió la tensión en el aire, sabiendo que el momento decisivo se acercaba. Mientras la multitud reflexionaba, él escuchó de nuevo la suave voz del Altísimo resonando en su interior. Un nuevo pacto se aproxima, un esplendor de gracia que clamará a los corazones y revelará la plenitud de la redención. Prepárense, porque vendrá uno que desafiará sus expectativas. La congregación se encontraba en un silencio reverente, y Zacarías vio en sus ojos la mezcla de temor y anhelo. Con el surgimiento del día, sabía que lo que estaba por venir cambiaría todo. Así como se acercaron las tinieblas a mi pueblo, una luz resplandecerá. Y en ese momento, revelaré a mi Hijo ante el mundo como el Redentor que transforma la incertidumbre en esperanza. Así, una promesa divina se marcaba, susurrada entre los cielos, una luz que rompía las cadenas de las sombras. En su corazón, Zacarías guardaba esta revelación. ¿Estarán los corazones listos para la verdad que cambiará sus vidas por siempre? Lo que estaba por venir retemblaba en las promesas antiguas y Zacarías sabía que el tiempo de la revelación soberana de Dios estaba más cerca de lo que nunca habían imaginado. Con el avanzar de los días, los rumores acerca del predicador del desierto comenzaron a difundirse, y la expectación llenaba el aire como un aroma vibrante. Zacarías, sintiéndose cada vez más impulsado a preparar a su hijo Juan para su misión, dedicó cada momento a compartir las profecías y oraciones con Elizabeth y los más cercanos a ellos. La señal del cambio se manifestaba en cada rincón de Judea. Juan será un faro en la oscuridad, se decía entre los habitantes. Él nos guiará a la luz que hemos esperado. Pero en el corazón de Zacarías, la inquietud por el futuro de su pequeño crecía. Sabía que cada llamado a la verdad traía consigo resistencia. ¿Estarán dispuestos a escuchar? Se preguntaba con frecuencia. Finalmente, el día llegó cuando Juan, ahora un joven lleno de fervor, salió al desierto como un aullido en la noche. Su voz resonó a lo largo de las aguas del Jordán, y hombres y mujeres comenzaron a dejar todo para escuchar su mensaje. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2, clamaba, haciendo eco de las palabras proféticas que su padre le había transmitido. Los corazones de los que escuchaban palpitaban al unísono, resonando con la urgencia del llamado. Algunos se acercaban con lágrimas en los ojos, mientras que otros lo miraban con escepticismo, sin poder concebir que en sus tierras se estaba gestando una revelación. Zacarías, observando desde algún lugar cercano, sentía un torrente de emociones, alegría y temor, esperanza y ansiedad, como remolinos alrededor de su ser. Pensando en lo que había prometido el Altísimo, murmuró en lo hondo de su corazón: Señor, prepara a tu pueblo para el mensaje que traerá mi Hijo. Que ellos vean en él la verdad que libera. Cada día traía nuevos desafíos. Algunos se convertían al mensaje de Juan, mientras que otros se alejaban. Zacarías sabía que el momento decisivo se aproximaba, y con él, el cumplimiento de la promesa dada a su familia. Pasaron semanas, y el eco de las aguas limpias del Jordán se llenaron de vidas transformadas. Zacarías vio a su hijo consagrarse, no solo a una misión, sino como un símbolo de esperanza. Un día, mientras Juan bautizaba en el río,
las multitudes se alzaron y una época de sed extrema pareció llegar a su clímax. «Miren», exclamó uno de los testigos. «El Cordero de Dios viene hacia nosotros». La atmósfera se llenó de un sentido de asombro y expectativa. Zacarías sintió su corazón acelerarse cuando vio a Jesús acercarse. Era la voz de su hijo la que, en ese momento crítico, rompió las barreras del silencio. «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo», Juan 1:29. El cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre Jesús. Todo estaba en sincronía con las profecías. Zacarías comprendió que su fe, su espera y su obediencia estaban por culminar en una misión que trascendería generaciones. Era un tiempo de redención, y el llamado de Dios se manifestaba ante sus ojos. El bautismo fue una señal visible de unión entre Juan y el Mesías, marcando el inicio de un ministerio que cambiaría el curso de la historia. Hoy se ha cumplido la promesa, pensó Zacarías, mientras las lágrimas de gozo brotaban de sus ojos. Sintió la presencia del Señor en cada rincón, como si el tiempo y el espacio temblaran ante la gloria del cumplimiento. Los corazones de los que observaban se llenaban de duda y asombro, y la palabra de Dios seguía resonando fuerte y clara. Muchos volverán a la rectitud, muchos estarán listos para escuchar ante la llegada del Salvador. Las cadenas de la tradición deben romperse. A medida que la multitud responde al bautismo, un nuevo espíritu de fe comienza a renacer en los corazones sedientos de los israelitas. Con el correr de los días, no solo las almas volvían a Dios, sino que Juan también comenzaba a prepararse para su propio sufrimiento. En sus enseñanzas, anunciaban no solo el amor de Dios, sino también la necesidad de una transformación interna. Zacarías comprendió que el costo sería alto, y que su hijo cargaría con el peso de la verdad. Pero a pesar de la sombra que se cernía, el hogar de Zacarías y Elizabeth se llenó nuevamente de alabanza, pues supieron en su corazón que el mensaje del amor no se detendría. Así, las semanas pasaron y una nueva liga de ministros surgió ante los ojos asombrados de la gente. «Prepárense, porque Él viene», resonó la voz de Juan como un eco eterno. Y mientras se advertía la llegada del tiempo de la revelación, Zacarías y Elizabeth sabían que habían sido parte de la obra maestra que Dios había comenzado a forjar desde tiempos antiguos. Con cada latido de su corazón, la historia continuaba escribiéndose, creando un puente entre el viejo pacto y la nueva esperanza que traería el Mesías. Zacarías llenó un espacio al lado de su esposa, compartieron miradas de alegría y temor. Las promesas jamás fallan, cada palabra dicha se convertiría en un testimonio de la fidelidad de su Dios. Ahora que la ventana del tiempo había abierto su visión a un futuro luminoso, Zacarías contemplaba la obra de redención con gratitud. Sentían a Dios cerca, en cada susurro del viento, en cada pulso de su amado Hijo. Sintió la voz del Altísimo decir: «Todo está por cumplirse, y tú has sido parte de mi maravilla». Así, cuando todos parecían sumidos en la duda, había un grupo que se mantenía ahí, los corazones abiertos a lo divino, listos para ser testigos de la verdadera luz que venía a animar a toda la humanidad. Prepárense, porque la gloria de Dios se manifestará, y Él transformará sus vidas eternamente. Todo lo que Dios ha prometido, se cumplirá en su tiempo. Mientras la historia de Juan y su misión continúan desarrollándose, la valentía y la fe siempre habitarían en los corazones de quienes fueron parte del plan eterno de Dios. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.